Bienvenidos a un análisis en profundidad de uno de los temas más controvertidos de la historia mundial, el origen de las dictaduras. Un viaje largo y turbulento, caracterizado por luchas de poder, desequilibrios sociales y la búsqueda incesante de autoridad. La cronología de las dictaduras comienza en la historia antigua, con civilizaciones como el Imperio Romano, donde comenzó a tomar forma el concepto de un solo gobernante que ejerce el poder absoluto. Posteriormente, una característica definitoria de la Edad Media fue el surgimiento del feudalismo, una estructura social basada en el intercambio de tierras para el servicio militar, estableciendo así un sistema descentralizado de gobierno y sentando las bases para futuros regímenes centralizados. El período renacentista fue testigo de un resurgimiento de ideas y principios, cuestionando críticamente el poder absoluto de los monarcas y alimentando las semillas del constitucionalismo y la democracia que más tarde darían forma al mundo moderno. La transición de la Edad Media a la era de la Ilustración impulsó cambios sociopolíticos que cuestionaron las estructuras de poder tradicionales, lo que llevó al vacío que luego fue llenado por regímenes dictatoriales emergentes. A pesar del advenimiento de la Ilustración, los siglos XVIII y XIX estuvieron marcados por el surgimiento de varias potencias autocráticas, preservando su supervivencia a través del nacionalismo extremo, la xenofobia y el deseo de control. Avance rápido hasta el siglo XX, la era de las guerras mundiales, las depresiones económicas y la revolución política, sentando las bases para la expansión generalizada y el establecimiento de regímenes dictatoriales en todo el mundo. Desde la revolución bolchevique en Rusia hasta el surgimiento de regímenes fascistas en Alemania, Italia y más allá, el siglo XX fue testigo de dictadores que, bajo la promesa de estabilidad socioeconómica, reforzaron su control del poder, causando un sufrimiento humano masivo. Apoyados por la propaganda, la policía secreta y los cultos a la personalidad, los dictadores se caracterizan por su monopolización del poder, erradicación de la oposición y manipulación de la voluntad pública, desdibujando las líneas entre gobernanza y tiranía. Una multitud de factores facilitaron el ascenso y la resistencia de las dictaduras a lo largo de la historia: agitación económica, desilusión de posguerra, divisiones sociales y fracasos de sistemas políticos anteriores, todo ello fundamental para comprender la secuencia de acontecimientos que condujeron al ascenso de un dictador. A pesar del costo humano, es importante reconocer la estabilidad socioeconómica que algunas dictaduras pudieron lograr, aunque sea temporalmente. Esta estabilidad a menudo se implementó mediante la planificación centralizada, la industrialización y la priorización de los intereses estatales antes que la libertad individual. Sin embargo, la implementación de políticas tan estrictas a menudo conduce a la erosión de las libertades civiles, el estancamiento de la evolución cultural y consecuencias potencialmente catastróficas para las generaciones futuras, como se ve en numerosas dictaduras que finalmente cayeron en declive. A pesar de la sombría historia, el final del siglo XX también provocó cambios significativos, ya que los esfuerzos globales hacia la democratización crearon un mundo más hostil al ascenso y la supervivencia de las dictaduras. Hoy en día, aunque la oscura sombra de la autocracia continúa apareciendo en muchas partes del mundo, las semillas de la democracia, la igualdad y los derechos humanos continúan encontrando un terreno fértil para germinar y echar raíces, en una lucha global continua por una mejor gobernanza y un mundo más armonioso. La historia de las dictaduras nos enseña que la voluntad humana y el deseo colectivo de libertad tienen el poder de derrocar incluso a los poderes más arraigados, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la continua evolución de la sociedad. Las dictaduras no son meros artefactos de la historia, son lecciones vivientes sobre el valor de la libertad, el costo de la opresión y la búsqueda eterna de una forma de gobierno que equilibre la autoridad con la libertad. La historia está plagada de desventuras dictatoriales, testimonio del que toda generación nacida de nuevo debe dar testimonio. Pero de tales advertencias surge un gran potencial, el potencial para fomentar el diálogo abierto, el potencial para aprender y, lo que es más importante, el potencial para cambiar. Al explicar el origen de las dictaduras, nos enfrentamos a las sombras más oscuras de la historia de la humanidad, pero también al faro más brillante de esperanza, la esperanza de que a través de la lucha colectiva y las lecciones aprendidas, forjemos un camino hacia un futuro construido sobre la libertad, la justicia e igualdad. Hoy, es nuestra responsabilidad compartida comprender las causas, mecánicas y consecuencias de la dictadura, para que podamos estar mejor equipados para la batalla en curso por un mundo más justo, un mundo donde el poder sirva genuinamente al pueblo, en lugar de esclavizarlo. A medida que profundizamos en la extensa y turbulenta historia de las dictaduras, es crucial recordar que no solo estamos explorando eventos pasados, sino también dando forma a nuestras perspectivas presentes y futuras, reconociendo las fuerzas inexorables del cambio y renovando nuestro compromiso colectivo con la creación. Un mundo de armonía, justicia y libertad.
No rehuyamos explorar este tema desalentador, porque en las sombras del poder absoluto se encuentran las semillas de la liberación. Al tratar de comprender los orígenes de las dictaduras, nos empoderamos para amplificar la esperanza de un futuro más brillante y libre. Al examinar el ascenso del poder y los mecanismos de su control, nos equipamos mejor para detectar sus primeros indicadores, para protegernos de su peligrosa expansión y, en última instancia, asegurar su moderada progresión sin afectar los valores cruciales de una sociedad libre. Cada avance en nuestra comprensión de este complejo tejido de poder, gobernanza y estructuras sociales es un poderoso paso adelante en la realización de un mundo justo, equitativo y democrático, desprovisto de los devastadores ecos del gobierno dictatorial del pasado. Las dictaduras pueden haber proyectado una sombra oscura a lo largo de la historia, pero es esencial recordar que no son más que un vestigio de una época pasada, un espejismo que se desvanece en la luz del sol del avance de la civilización humana y la era de la iluminación democrática. Comprender verdaderamente el origen de las dictaduras implica un compromiso solemne de recordar las pruebas de las generaciones pasadas y las lecciones irrefutables que tienen para ofrecer. Nos obliga a permanecer continuamente vigilantes para evitar la invasión de elementos autocráticos florecientes en las democracias actuales. A medida que avanzamos, es primordial crear sociedades que fomenten el diálogo, la tolerancia y la transparencia, sociedades que sirvan como bastiones de la libertad, en marcado contraste con la oscuridad de la represión asociada con las dictaduras. Cada día que pasa, con cada paso hacia la luz de la libertad y la prosperidad, analizamos más no solo los orígenes, sino también la inevitabilidad y la naturaleza efímera de las dictaduras en el gran esquema de la civilización humana. Sin lugar a dudas, este viaje no está exento de obstáculos, desafíos y reveses. Pero ese camino es el único que ofrece esperanza para la humanidad, la esperanza de un mundo libre de regímenes opresivos, donde se respeten los derechos de los individuos y la voluntad del pueblo sea suprema. Para terminar, en medio de nuestra exploración de la historia de las dictaduras, encontramos una verdad innegable: para que exista luz, debe haber sombra. Y es en este delicado equilibrio que la sociedad humana teje su intrincada red de progreso, cambio y evolución. Resistiendo las mareas de dominio opresivo, las sociedades inevitablemente regresarán al faro de la libertad, la democracia y la igualdad. Este ciclo de ascenso y caída, de gobierno opresivo que da origen a un ferviente anhelo de libertad, forma parte integral de la narrativa humana. Y con este entendimiento reafirmamos una vez más nuestro compromiso con un mundo sin dictadores, un mundo donde las personas sean libres de articular sus pensamientos, libres de practicar sus creencias y libres de la tiranía del gobierno dictatorial. Sal y corre la voz. Únase en la lucha por la justicia, por la libertad, por un mundo donde el oscuro espectro del gobierno dictatorial pertenece solo a los anales de la historia, recordado únicamente como un recordatorio del largo y turbulento viaje de la humanidad hacia un futuro iluminado.